Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Gracias por este ratito, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches, Juan. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, son dos personas de mucho prestigio y muy escuchadas y muy solicitadas y requeridas respecto a desentrañar qué se viene en términos económicos o qué está sucediendo. ¿Cómo define el momento económico argentino actual? Empiezo por vos, Rodolfo. Yo diría tal cual lo esperado, sin que nadie tenga la bola de cristal, pero los programas del fondo tienen una particularidad que son casi todos muy parecidos, muy similares unos a otros, así que sabiendo lo que ha pasado en otros países podíamos anticipar fácilmente lo que iba a pasar acá. Y es que estamos en un periodo de tranquilidad cambiaria porque la economía ha hecho una reversión fenomenal de su faltante de dólares, tiene un superávit comercial, sobre todo porque las importaciones y el turismo, aunque eso es otra medición, han caído fuertemente. Tiene altísimas tasas de interés como consecuencia de una política monetaria muy dura que inhabilita cualquier reaparición del crédito. Tiene una inflación que se resiste a caer, ahí estamos demorados, yo diría eso está fuera de lo esperado, le cuesta perforar el 3 mensual a la tasa de inflación. Está en medio de un proceso de ajuste fiscal donde el año pasado el mecanismo fue la licuación inflacionaria, o sea, la inflación muy alta redujo el valor real del gasto público y este año se lo está manteniendo, más las retenciones y lo que vos comentabas de recaudación. Y la consecuencia inevitable de eso es un proceso recesivo que va a durar como mínimo 2 años, de la economía dibujando una letra L, nos gusta decir a nosotros. Tuvimos una fuerte caída hasta probablemente marzo y ahora se está amesetando en un nivel bajo, con la única excepción del sector agrícola y quizás la energía en la Patagonia y quizás algunos centros turísticos. El resto de la economía sufre el impacto del programa de ajuste, que era inevitable, o sea, no es la consecuencia de este programa, es la consecuencia de haber desajustado antes. Y me parece que así estamos. La particularidad de esta situación es que viene en medio de una elección presidencial, con lo cual ahora, dentro de un par de meses, empezará a tallar la política y la incertidumbre electoral. Pero si no, son siempre iguales los programas del fondo. Juan. Bueno, yo creo que Rodolfo lo explicó bien. Tenemos en realidad la superposición de dos ciclos, un ciclo económico y un ciclo político. Entonces, el ciclo económico tiene componentes de afuera y domésticas, que han pegado muy fuerte. Estamos empezando a salir en algunos aspectos de la parte en materia económica, en algunas dimensiones, en otras vamos a seguir durante un tiempo mal. Y yo diría que el riesgo político se transforma claramente en riesgo económico. Uno lo ve hoy en el sentido de que no hay un puente entre el presente y el futuro. Hay un corte allí por fin de año. Y ese corte hace imposible recuperaciones de corto plazo. Es decir, lo que en condiciones normales uno podría esperar que, bueno, la Argentina podría estar empezando a salir, la salida es mucho más lenta, es, como se dijo, es una L en lugar de ser una B corta, donde uno sale más rápidamente. Así que el riesgo político es lo central en este momento. Ahora, esto implica que el comercio no va a mejorar la performance independientemente de que pueda bajar un poco la fuerte caída en las ventas mes a mes, en vez de 14 caer, qué sé yo, 6 o 5. Y evidentemente el empleo tampoco va a ser un vector que acompañe al gobierno en medio de la elección, recomponiendo la destrucción de empleo que la propia estadística oficial ha demostrado, por caso en el primer trimestre, digamos. Sí, hay un efecto estadístico obvio. Cuando empecemos a comparar contra niveles ya bajos, las caídas de menos 14 se van a hacer menos 5 o 0 eventualmente, ¿no? Probablemente a partir Está bien, pero digo, pero la contra L, el mes anterior no hay un repunte posible mira, alto. Las dos variables que me parece que son inexorables, que no tienen una recuperación significativa más allá de algún mes a mes, son el poder adquisitivo del salario. O sea, el poder adquisitivo del salario va a quedar claramente por debajo de los valores previos a la crisis. Por ahí recupera un poquito respecto a los mínimos de marzo, o sea, si abril. en promedio el año pasado perdió 18, este año quizás recupere 4, 5, 18 7. creo que fue un poco menos, poner que fue 13, 14, porque ahí la cuenta la tenés que hacer dividiendo, no restando, es una alquimia aritmética. Y me parece que este año firmo el empate sobre esa idea. Así que tu 18 más menos 4 yo lo llamo menos 13, 0. Pero hay diferencias entre sector privado, sector público, formal, informal, el que más, el que menos. Pero en promedio andaremos por ahí. Y el segundo es el crédito. El crédito al sector privado este año va a dar 0 de crecimiento, con lo cual todo deudor, no todo, pero la macroeconomía del sector deudor de los bancos tiene que pagar la totalidad de los intereses. Si debes 100 pesos, tenés que pagar 50 de intereses y tenés 0 de crédito nuevo.
Así que me parece que por ahí juega la macro. Después viene el sector exportador, obviamente mejoró un poquito, 10%. Las importaciones dejaron de ser un factor desalojador de producción local porque están en un piso mínimo insostenible por lo bajo, no por lo alto. Y después vienen las micros. Yo soy bastante escéptico de que todas estas cuestiones de planes específicos, de ahora 12, de no sé cuánto, del subsidio por acá, tengan un efecto relevante, son cosméticos. Yo diría la macro mata a la micro. Incluido precios esenciales, cuidados, etc. A ver, no me quiero poner en dogmático extremo. Si me preguntás si la tasa de inflación de mayo, de junio puede estar un par de décimas influida por eso, puede ser, pero no cambia la historia. En vez de 4 que sea 3, una cosa por el estilo. No, 4 ni va a dar. Yo creo que en vez de 3,1 de 3, pero es incomprobable lo que estamos discutiendo. Argentina debería estar en una tendencia desinflacionaria más fuerte, que por algún motivo, quizá la magnitud de la devaluación del año pasado, quizá inercias, quizá algunas cosas que no terminamos de entender. Reconozcamos que no entendemos todo lo que pasa, pero la tasa de inflación está mostrando una resistencia a la caída más fuerte de lo que uno hubiera esperado. Y eso complica obviamente a todo el resto del programa económico. Yo te agregaría que en realidad vos tenés un cambio en toda la macro por el lado de que el consumo tiene que caer. Disculpame que no te dé una buena noticia. O sea, vos tenés una macro en la cual, digamos, la recuperación de la actividad económica debería provenir de aquellos factores que te dan estabilidad en el mediano plazo. Y eso inversión. Sí, bueno, básicamente lo que estoy tratando de decir es esto. Vos has tenido un déficit fiscal enorme y un déficit de cuenta corriente enorme. Esos déficits reflejan que vos tenías un desequilibrio en la macro. Ese desequilibrio solo puede resolverse si vos tenés un reacomodamiento con una recuperación del peso de la inversión y de las exportaciones por sobre el consumo. De modo que esta recuperación debería ser bien diferente, la que se viene, debería ser bien diferente a las recuperaciones que tuvimos en el pasado, donde todo venía del consumo. La recuperación tiene que venir de las expo, tiene que venir de la inversión, y cuando digo tiene que venir no significa que vaya a venir. Digo, si vos la querés tener sostenida, vos tenés que generar recursos por el lado comercial, recursos, tenés que generar las condiciones del crecimiento que son de inversión. Si vos lo pensás a través de una recuperación rápida del consumo, lo que vas a tener, te vas a chocar rápidamente con las mismas restricciones que te enfrentabas antes. Lo pongo en estos términos. El comercio está cayendo 15% a nivel de Producto Bruto en el mes de marzo. La recuperación del comercio va a ser más lenta. Ese es el punto. Pueden recuperar antes otros sectores. La recuperación del comercio se va a dar en la medida que recupere la economía. Hacia el año próximo uno espera una recuperación. Por supuesto, esto hoy es más que nada una expectativa, más que una buena proyección. Y ahí tiene que recuperar algo, pero mucho menos de lo que recuperó en el pasado, porque las fuentes del crecimiento tienen que venir dadas por una exportación mucho más firme e inversión más fuerte. Ahora, el tema es quién pone un dólar, ¿no? En la Argentina, salvo aquello que tenga una mirada de mediano y largo plazo, equidistante de la coyuntura de un gobierno u otro. Me refiero a, bueno, el shale gas está acá, sí, Vaca Muerta es una formación geológica que es el segundo reservorio planetario, está bien. Se produjo la primera exportación el fin de semana, no es menor, a partir de YPF, ¿no? De gas licuado, ¿no? Eso es un cambio dramático, no sé si la gente lo percibe, porque vos, el precio de los combustibles, el precio de la energía, ahora en lugar de ser lo que se llama la paridad de importación, es la paridad de exportación, es decir, el precio de nuestra energía ha caído para nosotros los argentinos, debido a que nosotros, en lugar de importar, en algún momento vamos a empezar a exportar, y ya no vamos a exportar una pequeña cantidad, sino eventualmente cantidades importantes. Eso hace que el precio de la energía sea más bajo y beneficia a muchos sectores. Entonces, ese cambio desde importar energía a exportar energía es un cambio importante de precios que en el futuro debería tener probablemente estamos muy tomados por la multiplicación que hemos tenido en la factura de luz y gas y en el aumento en el precio del combustible, en términos relativos, peso específico mayor, que por la perspectiva de lo que pueda venir. Claro, pero en lugar de hablar de un gas a 7,50 millón de BTU, estás hablando de $4 el millón de BTU. Es decir, cuando estás hablando de esa baja, no solamente estás hablando por los precios internacionales, sino por el hecho que en lugar de tener que importar lo escaso, estás empezando a exportar algo más barato. Y no te genera sangría de dólares, sino divisas. Pero decía, salvo eso, litio, campo por
¿Qué otra cosa, digamos? Inversión genuina, real, 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares, proyectos ¿llegan o no llegan? ¿O eso es de sencillar hasta que aclare, como dicen en el campo, y que pase la elección? Tenés el riesgo político en el medio, que es un punto importante, condición necesaria, no suficiente. No soy de los que creen que el único riesgo es el político, pero es un riesgo importante. Tenés el riesgo país que reflejan los mercados financieros. Hoy arriba de 1.000 puntos. 1.000 puntos, 900 o 1.100 es lo mismo. Estamos fuera del mercado. Estamos ahí en una situación donde no hay acceso al financiamiento y eso refleja que Argentina de nuevo tiene un problema de endeudamiento, más manejable, menos manejable, el tiempo lo dirá, pero tenemos un problema que hay que resolver. Yo diría prioridad número 1 de la próxima administración, dentro de un programa con el fondo que ha suministrado fondos para 2019, pero ha dejado en blanco 2020, tarea número 1 de la próxima administración. O sea, ahí coincide con la oposición que dice hay que sentarse y hablarlo. Por supuesto, hay que saber, lo primero que hay que saber si el Fondo Monetario, a través de la política internacional, estará dispuesto a poner más plata en Argentina o no. La cantidad de plata que ha puesto, se ha comprometido a desembolsar los 57.000 millones de dólares, es récord para Argentina de todos los tiempos y segundo récord de la historia del mundo. Primero, ¿van a estar dispuestos a poner más plata o ya tenemos que ocuparnos nosotros de lo nuestro? Si tenemos que ocuparnos de lo nuestro, el desafío es bravísimo. Esas son las cosas que yo diría más vale que pronto alguien se ponga a trabajar de cómo va a ser. Y déjame ir a un último punto, porque vos decís, ¿quién va a traer plata? Vos pensás que todavía Argentina como macroeconomía está pensando cuándo dejamos de sacarla. O sea, porque todavía lo que en alguna época llamábamos fuga de capitales o dolarización de portafolios está presente. Los números del mercado cambiario de ninguna manera son dramáticos como el año pasado. El año pasado con el dólar a 17 y la cantidad de pesos que había, una bicoca comprar dólares y fugar capitales. Pero hoy estamos en un dólar a 45, que es 50% en términos reales, o sea, ajustado por inflación, mayor que el del año pasado. No es un dólar barato. No hay un peso porque el programa monetario es durísimo y la tasa de interés altísima. O sea, los aspiró, los sacó de la plaza. La cantidad de pesos que tenemos en la economía hoy es 30% menor en términos reales a lo que había en los últimos 10 años. O sea, si te digo, hago siempre el mismo ejemplo, si el taxista me dice, jefe, no hay un mango en la calle, yo le digo, venga a trabajar conmigo al estudio porque tiene clarito los números. Y sí, venga, porque tiene clarito los números. Y sin embargo, los argentinos seguimos, vamos a involucrarnos todos, comprando mil y pico de millones de dólares por mes. O sea, pese a que es menor, pese a que el dólar está caro, menor, a que está caro el dólar o está en valor lógico y a que no hay pesos. Y seguimos comprando 1.300 millones de dólares por mes, lo cual refleja un problema fenomenal de largo plazo, que no tenemos moneda. Hace décadas que Argentina no tiene moneda, pero sigue sin tener una moneda que cumpla ese rol. Entonces yo diría, ¿cuándo alguien va a venir a traer un dólar? ¿Pero cuándo vamos a dejar de sacarlos? Yo creo, Juan, ahí que el tema es, bueno, ¿y cómo se reconstruye la moneda? Porque la convertibilidad fue un salvoconducto. En tanto yo entendía que un peso era un dólar, yo confiaba, pero confiaba porque era un peso un dólar, más que en peso porque era un dólar, lo que yo tenía aunque sea peso. Cuando eso dejó de ser así, otra vez la devaluación, fue 3-1, después 15-1, después 30, ahora 45, todo esto en 18 años. O sea, inimaginable para Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, que están 4 reales desde hace 20 años. Sí, pero digamos, no es un fenómeno de 15 años, es un fenómeno... Los argentinos fugamos desde hace 70 años. Bueno, por supuesto. Te lo explico y te digo básicamente por qué fugamos. Básicamente fugamos porque, digamos, no hay moneda. Es decir, en el fondo, es decir, digamos, uno no confía en la moneda porque va a ser expropiado. Y si va a ser expropiado, entonces mejor sacarla antes que nada. Es decir, si vos mirás las cuentas externas de Argentina, tenés fugas muy importantes y las podés detectar en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, es decir, en todos los periodos. Entonces, ¿cómo cambiás esto? Bueno, sí, por supuesto, confianza en la moneda, pero la confianza en la moneda tiene mucho que ver con que no haya alguien que de vez en cuando te expropia. La pregunta es, ¿por qué te expropia? Te expropia porque le falta plata. ¿Por qué le falta plata? Entonces, soy muy simple, pero básicamente la historia de la Argentina es historia de déficits fiscales y déficits externos. Bueno, pero hablemos de déficit fiscal. Es decir, por ese lado vamos por el camino de convencer en general a la gente, sobre todo a la clase política, de que el tema fiscal tiene cierta importancia. ¿Y hoy hay relevancia en la política suficiente como para entender que independientemente de lo que venga, esa es una variable que no puede ser Yo creo que la están empezando a entender. La cuestión básica es saber si lo vas a resolver por el lado de más impuestos, o sea, te saco un poco más, o por menos gasto. Esto es una cuestión central. Lo que pasa es que me parece mucho margen no hay. Hay más imposición, hay más tributación hoy
para comprar un 0 kilómetro, por ejemplo, en la Argentina, de la que había hace 4 años. Si vos tuvieras solvencia fiscal, la gente podría pensar que en el futuro no va a haber default sobre la deuda, no va a haber, en última instancia, no va a haber un exceso de gasto, no hay un exceso de gasto, y finalmente puede confiar un poco más en la moneda nacional. Por eso va a ser importante el 10 de diciembre de 2019, en términos del nuevo programa económico. Está claro que 10 de diciembre de 2015, no lo digo yo, lo dicen los resultados, fue una oportunidad perdida, pero se puede abrir una nueva oportunidad. Veremos cómo la sociedad elige, la situación política, todo lo que hay que hacer alrededor de un programa económico. Pero 10 de diciembre de 2019 será una nueva oportunidad que veremos cómo se aprovecha. Lo que hay que entender es que los desafíos son complicados. O sea, repito algo que dije recién, no es cierto que la única incertidumbre que haya hoy es la política y que cuando se resuelva estamos en la autopista japonesa con un auto japonés. Macri un poco pensó eso, ¿no? Soy yo presidente y conmigo llueven las inversiones. Más o menos hubo una sobreactuación sobre lo que el apellido implicaba y el cambio de gobierno significaba. Bueno, ya pasó lo pasado, no pasado pisado, no repitamos el mismo error. Lo pasado pisado, ya está, aprendamos las lecciones, pero la próxima experiencia es, necesitamos un programa económico consistente. No lo hay hoy. No, hoy hay un programa de emergencia. Hoy hay un programa de emergencia para llegar a octubre, diciembre, como un salvavidas, para llegar a la orilla, y una vez que llegás a la orilla decidís qué haces. Pero este es un programa de emergencia para llegar, y después hay que empalmarlo. Empalmarlo no significa sustituirlo. De ninguna manera podés eliminar los mandamientos de este programa, el déficit cero, la política monetaria responsable, la política cambiaria responsable, pero hay que complementar, hay que dotarlo de algo más a esto, porque si te quedás en esto 4 años más, Argentina no va ni para atrás ni para adelante. Llegó Ángel Rosas, con él vamos a conversar en un ratito, el senador de la Unión Cívica Radical, integrante de Cambiemos, ex gobernador de Chaco. Nacho, te dejo la última. Sí, le quería consultar a Santangelo si parte de lo que usted está exponiendo respecto a la falta de un plan consistente o sustentable a futuro tiene que ver con que el gobierno ha tenido varias cabezas en aspecto económico a lo largo de estos años. Ahora parece tal vez más centralizado en Nicolás Dujovne, pero siempre dependiendo de la jefatura de gabinete o consultando en última instancia o reportando a la jefatura de gabinete. ¿Tiene que ver con esa situación política, que la conducción no ha sido clara, contundente, o no ha habido un ministro con poder total sobre el área? Es el huevo y la gallina. Yo tiendo a pensar que esta atomización de las funciones de gobierno es consecuencia de haber hecho un diagnóstico inicial de que no hacía falta tener un programa económico. Así que es el carro y los caballos. Pero hoy se ha hecho cargo el fondo con este plan básico, y la economía hizo el ajuste o el programa que no se quería hacer. Lo que pasa es que cuando lo hace por las malas a través de la inflación es mucho más doloroso. Vos pensás que el rol del 50% de inflación del año pasado no lo hubieran hecho 10 ministros de Economía simultáneamente, pero es por las malas, es doloroso. Juan, ¿cuánto cae la industria este año, en perspectiva? El primer trimestre cayó 10,5%. La industria este año probablemente caiga más de 5%, 5 o 6%. Y no hay una recuperación rápida a la vista por todo lo que se habló aquí. De modo tal que además tenemos un poquito de mala suerte a nivel internacional, con 4 años malos de Brasil. Pero no podemos esperar a que Brasil recupere para recuperar nosotros, ¿no? Encima está la guerra comercial entre Trump y China. Sí. La buena noticia de China es que deja de comprar carne a Brasil y le va a empezar a comprar carne a la Argentina. Sí, cuidado con eso, pero bueno. Sí, porque eso puede encarecer acá. No, por las decisiones esas dependen de, aparentemente, puede surgir por una decisión sobre fiebre o algún brote que puede impactar o cosa acá por el también. estilo. Digamos, Argentina no tiene la capacidad de venderle a China todo lo que necesita, no hoy. Pero el campo está saliendo por el campo y en parte también por China, porque la demanda de carnes, en fin, ha crecido de ese lado. A los dos, muchas gracias por este ratito. A vos. Muy generosos por su tiempo.